de los temas centrales en el periodo del radicalismo para los universitarios y para la vida democrática del país fue sin duda la reforma del 18 que se dio en la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta ese año, 1918, la ley que regía para las universidades argentinas, las dos que existían, Córdoba y Buenos Aires, era la ley Avellaneda, la número 1597 del año 1885. Nosotros ya vimos y analizamos el carácter de esa ley que otorgaba relativa autonomía a la Universidad Argentina, una autonomía administrativa, aunque no daba una autonomía total académica. La reforma universitaria que se dio en la Universidad de Córdoba fue un movimiento de carácter anticlerical y democratizador y que estuvo influenciado por los cambios políticos y por los conflictos sociales de principios de siglo. Es un periodo de crisis educativa, de puesta en cuestión del positivismo, del ascenso del radicalismo, política social convulsionada, huelgas, conflictos con los sindicatos, y a la vez la expresión más fuerte y contundente de cambio en la Edad Media fue haber erigido a Irigoyen como su presidente. Otros temas centrales que tenemos que tener en cuenta para el contexto de esta revolución son las revoluciones internacionales. La de 1910 en América, la Revolución Mexicana, y en 1917 la Revolución Rusa. Un mundo que también se convulsionaba y cambiaba en aras, en algunos casos, de la democratización y en otras de abatir al liberalismo. Las características de la Universidad de Córdoba que tenemos que tener en cuenta porque no casualmente fue en ella en la que se dio lugar la reforma. El carácter clerical que tenía, ¿sí?, la Universidad de Córdoba, su espíritu no crítico, el alejamiento científico que tenía, su negación hacia las ciencias experimentales, su excesiva influencia de abogados, de la teología y del derecho, la habían transformado en un reducto de la tradición reaccionaria, un espíritu tradicional y sectario. La Universidad de Córdoba era la única que aún conservaba su estructura medieval caracterizada por el racismo, el nepotismo, la misoginia, elitismo y a la vez de fuerte presencia clerical. Desde un principio de siglo los estudiantes habían comenzado ya a organizarse en centros de estudiantes y federaciones por facultad y por universidad, y a nivel nacional se había creado un movimiento pro reforma universitaria en 1871 y uno de reforma universitaria en 1906 en la Universidad de Buenos Aires. Estos agrupamientos estudiantiles constituyen los antecedentes más importantes para instalar los reclamos que vendrían a formar luego el paquete de medidas en conjunto de la reforma de 1918. ¿Qué reclamos y principios, ¿sí?, que sustentaba esta reforma debían llevarse adelante? Primero era un movimiento que bregaba por la democratización de la vida universitaria, y esto implicaba la resignificación de la autoridad. El principio de autoridad que regía debía ser modificado. No era por quien más tuviera el poder, sino la autoridad construida desde el saber y de la ciencia, no de una autoridad clerical, ancestral, tradicional. Se reclamaba la participación estudiantil en el gobierno universitario y una autonomía universitaria que también implicara claramente la autonomía académica, que se iba a llevar adelante a través de la libertad de cátedras, es decir, poder elegir la orientación filosófica, política, ideológica de la cátedra, y de la docencia libre, es decir, que aquellos que accedieran a los cargos a través de concursos docentes, no por heredarlo, no por ser parte de la familia académica, no por ser parte del clero regular o secular, sino por un concurso abierto, pudiera ejercer su docencia en forma libre, libre de conciencia y libre políticamente.
para lo cual este acceso por concurso a los cargos docentes debían hacerse con actos públicos. La elección de ocupar un cargo en la universidad debía ser algo visible a todos. También la gratuidad de la enseñanza universitaria era uno de los reclamos, el carácter científico y algo que va a ser innovador para esa época, que va a ser la integración cultural. Es decir, se va a incorporar a las misiones y funciones de la universidad la extensión universitaria, que va a implicar la vinculación de la universidad con los problemas políticos y sociales de la sociedad en la que ella se encuentre. ¿Sí? Bueno, esto es el Comité Pro Reforma, fotos de la época, ¿sí? Esta organización estaba integrada por los delegados de las 3 facultades que tenía la Universidad de Córdoba. 3, medicina, es decir, ciencias médicas, ingeniería y derecho. Se habían unido para promover una reforma de sus estatutos. Este comité comienza a tejer una serie de alianzas y trabajos con organismos de Córdoba, con representantes de la clase política y con otras universidades, particularmente la de Buenos Aires. A esta fecha se habían creado universidades de carácter provincial, que pronto pasarían a tener ya carácter nacional, como La Plata, ¿sí? Estaban en esos procesos, La Plata ya era nacional. Entonces, esta conexión con otras universidades era muy importante. Esta relación que mantuvo el estudiantado porteño con la Universidad de Córdoba contribuyó a radicalizar el movimiento reformista, ¿sí?, en Córdoba. El 31 de marzo de 1918, los estudiantes realizan una huelga general. Ante la falta de respuestas a sus reclamos, los estudiantes organizaron a partir del mes de marzo diversas manifestaciones callejeras organizadas por este Comité Pro Reforma. El movimiento se extendió y profundizó progresivamente sus reclamos, que terminaron con una petición ante el Consejo Superior de la Universidad. Dicho consejo se negó a reconocer sus exigencias y ordenó la clausura de la Universidad de Córdoba. Los estudiantes respondieron, convocaron a una huelga general y solicitaron a las autoridades nacionales la intervención de la universidad. El 11 de abril de 1918 nace la Federación Universitaria Argentina como resultado de un largo proceso de organización sindical de los estudiantes universitarios del país. Se conformó esta federación y la presidió Osvaldo Loudet. Nucleaba distintas federaciones y centros de estudiantes de las casas de altos estudios del país. Surgió en el contexto de la reforma del 18 con el propósito de promover un ingreso amplio a las universidades y un sistema autónomo y democrático de gobierno, entre otros objetivos. En mayo de 1918, la universidad es intervenida por la Nación. El presidente Hipólito Yrigoyen accede a la demanda de los estudiantes y envía como interventor al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo. La huelga se levanta y se deja sin efecto la disposición que suprimía el internado del Clínicas. El Hospital de Clínicas tenía un internado para los estudiantes que había sido cerrado y ese fue uno de los motivos, ¿sí?, del inicio del proceso del Comité de Pro Reforma y de las quejas de los estudiantes. Matienzo, el interventor que había enviado Yrigoyen, implementa una reforma que, igual que la realizada en 1906 en la Universidad de Buenos Aires, puso al gobierno de la universidad en manos de los profesores, los que tenían, a partir de ese momento, una mayor participación en la elección del rector y los consejeros, y terminaba con el predominio de las academias integradas por los miembros vitalicios, es decir, los que poseían cargos y también tenían injerencia en la vida universitaria del gobierno, era el cargo para toda la vida y era reemplazado luego por alguien de su familia o de la misma academia. Eso se pone límite como paso intermedio.
La lucha estudiantil estaba legitimada por el apoyo del ex gobernador de la provincia de Córdoba, Ramón Cárcano, y algunas personalidades como Deodoro Roca, ¿sí?, Enríquez Martínez Paz, Arturo Orgaz, Joaquín B. González, que había sido estudiante. Y en este proceso se llega al 15 de junio de 1918, cuando los estudiantes desconocen al rector electo, porque el resultado de la elección del rector se alejó mucho de lo que esperaban los estudiantes. Los profesores, gracias a la mayoría, ¿sí?, de los profesores, se había impuesto el candidato de los sectores más conservadores. Antonio Honores los representaba, y este estaba, ¿sí?, en contra del postulante de los grupos renovadores, de los grupos reformistas, cuyo candidato era Enrique Martínez Paz. Los estudiantes reaccionaron, ¿sí?, irrumpieron en la asamblea, desconocieron el resultado de la elección y desde entonces se radicalizó su programa de protesta y de medidas. El fracaso en el intento de introducir reformas con el apoyo del sector de los profesores reforzó la consigna y la lucha de los estudiantes. Era necesario, para que se llegara a un buen fin en la reforma, la participación en el gobierno universitario de los estudiantes para garantizar el cambio en la universidad. Así es como el 21 de junio de 1918 se dio a conocer, ¿sí?, el manifiesto liminar. Es un emblemático texto de la reforma universitaria que ustedes tienen oportunidad de leer en la fuente que tenemos en la cátedra, ¿sí?, y se publicó en un número extraordinario de la Gaceta Universitaria, que era la revista de la Federación Universitaria de Córdoba, ¿sí?, y llevaba el título La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Estaba firmado por un grupo de estudiantes que protagonizaron los sucesos, pero no llevaba el nombre ni la firma de quien se consideraba su verdadero autor, Deodoro Roca. El documento cristaliza los principales postulados reformistas y expresa una fundamental crítica a la universidad conservadora, a un régimen académico que la había llevado a mediocrizar la enseñanza, a cerrarse en sí misma y a combatir a la ciencia. En septiembre de 1918 se reforman los estatutos de la universidad. Frente a la presión estudiantil, Irigoyen interviene nuevamente la universidad enviando al ministro de Instrucción Pública de la Nación, José Salinas. Ante ello, renunciaron muchos profesores ligados a los grupos conservadores y también renunció el rector electo pocos días antes. El reclamo de los estudiantes finalmente se hizo escuchar. Se introdujeron reformas a los estatutos que organizaban el gobierno de la universidad, compartido por profesores, titulares y suplentes, profesores y los estudiantes. Se incorporaba a los estudiantes al gobierno de la universidad, uno de los principales logros de la reforma al cogobierno. También se realizaron otros cambios: la asistencia voluntaria a cursos y la docencia libre. En octubre, una nueva elección impuso al renovador Eliseo Soaje como rector de la Universidad de Córdoba. Muchos reformistas ingresaron a la docencia, entre ellos Arturo Capdevila, Deodoro Roca y Raúl Orgaz. La reforma del 18 sigue siendo el ícono, ¿sí?, y el punto de inflexión clave en la historia universitaria argentina, porque debemos a ella grandes avances en la democratización de la vida universitaria. Y a pesar de este avance de 1918, vamos a ver cómo a lo largo de nuestra historia de la educación argentina la universidad va a ser objeto de disputas por tomar su sentido, disputas de sectores de poder, intervenciones ante gobiernos autoritarios, hasta llegar a la universidad de hoy.